Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos una nueva entrega de su programa La Hora de Consuelo. Señores, yo estoy todavía en el programa de la noche. Hoy, como cada jueves, vamos a tener un programa municipal. Vamos a estar hablando de municipalidad y también vamos a tocar otros temas. Pero vamos a abrir los teléfonos ahorita para que los amables televidentes puedan participar en este conversatorio que vamos a hacer alrededor de la municipalidad. Vamos a hacer una evaluación de lo que ha sido la municipalidad este año. Para mí creo que no ha sido un buen año para la municipalidad. Hay ciertos temas que todavía están pendientes, que llaman a preocupación. Ahora mismo se están conociendo en la mayoría de los ayuntamientos del país los presupuestos. Es bueno que la ciudadanía participe en la elaboración de esos presupuestos municipales, sobre todo estar pendiente de la parte del presupuesto participativo, pero fundamentalmente saber lo que su alcalde está proponiendo ejecutar en el transcurso del próximo año. Digo que este año no fue tan bueno para la municipalidad porque carecemos de muchos recursos. Si la municipalidad necesita más recursos, y aunque la Constitución así lo establece en su artículo 204, que establece que con los años el gobierno central va a ir delegando funciones a los municipios, ha sido todo lo contrario. Se le han quitado funciones a los municipios, sobre todo al inicio del año pasado, cuando se promulgó la ley del Intran. Yo pienso que esa ley le ha quitado algunas funciones a los ayuntamientos y no dejó claro y no establece claro realmente quién tiene la responsabilidad de dirigir el tránsito. Y digo esto porque aunque el artículo 20 así lo establece en la ley 17607, que son los ayuntamientos los que tienen que regular el tránsito vehicular y de personas en su territorio, y la ley 6317 no deroga ese artículo, entonces lo deja vigente. Entonces ahí hay como una duplicidad de funciones, y aunque la ley 6317 que crea el Intran dice en su artículo 7 que el Intran debe de coordinar todas las acciones ejecutivas con los ayuntamientos. No sé, en la práctica sí hay buena relación con algunos ayuntamientos, no con todos, y el Intran, pero yo pienso que va a haber en el futuro que revisar o la ley 176 o la ley 6317, una de las dos, porque a mí me parece que no puede ser que dos estamentos tengan prácticamente la misma función en torno a quién regula el tránsito. Y es difícil para un ayuntamiento, siempre estuve de acuerdo que AME o DIGESEP en esta ahora debe de estar debajo de los ayuntamientos, porque cómo tú vas a dirigir o tienes la responsabilidad constitucional, vamos a decir, de ley y de la Constitución, porque las leyes municipales se pasan mediante ordenanza, y la Constitución de la República en su artículo 199 establece que solamente los ayuntamientos están facultados, están autorizados para emitir ordenanzas. Entonces ahí también como que hay una dicotomía, y eso tarde o temprano tendrá que revisarse, o la ley 6317 va, tarde o temprano alguien la va a llevar al Tribunal Constitucional y el tribunal va a decidir las competencias, o hay que revisar la ley y definir las competencias de cada uno, o el ayuntamiento o el Intran. Pero ahora mismo hay una competencia dual, a mi entender, en torno a quién regula el tránsito. Y decíamos que el brazo operativo, el brazo consecuencia del tránsito del país
es DGCEP. Entonces, si DGCEP no le responde al órgano que está para regular el tránsito, como que tampoco eso tiene mucho sentido. Es decir, quien está facultado por ley para dirigir el tránsito no tiene facultad para dirigir quien está para multar, es decir, para vigilar por el cumplimiento de esa ley y de las normas, vamos a decir en este caso, de las ordenanzas que emiten los ayuntamientos. Entonces, ahí también va a haber que revisar. Yo creo que cuando se estaba estudiando esta ley, yo siempre estuve de acuerdo de que necesitábamos un marco jurídico moderno, que el que teníamos era muy viejo, era un marco jurídico que databa del año 1967, cuando aquí habían 20 carros en la calle, y que necesitábamos una normativa nueva, un nuevo marco jurídico, pero en el afán por tener una normativa nueva, yo creo que no sé, vamos a decir no que se violaron, pero se pasó por alto algunas cosas que tarde o temprano o la ley o el constitucional va a tener que emitir sus pareceres. Me parece que la municipalidad no va a terminar bien tampoco en torno a los recursos. Por ejemplo, el Ayuntamiento del Distrito Nacional en este año prácticamente va a perder alrededor de 300 y tantos millones de pesos o dejar de percibirlo en función de que esos ingresos fueron captados por el Estado Dominicano. Entonces, eso también influye en la capacidad que tiene un ayuntamiento para poder ejecutar las obras que la comunidad le está pidiendo. Porque el problema de los ayuntamientos, y los ayuntamientos grandes como el Distrito Nacional, tiene la desventaja de que aparte de que tiene 1 millón de habitantes, también se dice que tiene 1,5 millones, 2 millones que entran adicionalmente todos los días a buscar servicio al Distrito Nacional, y nosotros, las autoridades, tienen que prestarle servicio a esas personas. Entonces eso conlleva mucho más dinero, y entonces si tú dejas de percibir dinero donde tú estás necesitando dinero, bueno, todo el que administrarle es como administrar una casa. Si a usted le están entrando 2,000 pesos todos los meses y usted se está manteniendo, para poner un ejemplo, usted se está manteniendo al borde de cumplir con todas las obligaciones, y de momento le entran en nada más que 1,800, pues ya usted tiene un déficit de 200 pesos que probablemente le cree dificultades. Y eso es lo que está pasando también en el ayuntamiento, aunque el ayuntamiento ha hecho diligencias por otro lado, otro mecanismo, para recaudar un poco más de dinero y hacerlo más eficiente el cobro. También se ha hecho eso, y ahí a través de esa vía se ha recuperado algunos de esos dineros que han dejado de entrar por diferentes vías que le entraban al ayuntamiento del Distrito Nacional. Y otra cosa que pienso que la municipalidad está cargando, y es que la mayoría de las auditorías que está haciendo la Cámara de Cuentas prácticamente se la está haciendo a los ayuntamientos. Fíjense que si usted se pone a ver las auditorías de la Cámara de Cuentas, prácticamente al que maneja el 3% del presupuesto se le está haciendo el 90% de las auditorías, y al que maneja el 97% de los recursos se le está haciendo quizás el 10%, y pienso que es un 97,3% que se está haciendo así. Pero eso no implica que no se deba de hacer. Yo creo que sí, que hay que fiscalizar los ayuntamientos, y los ayuntamientos lo que tienen es que hacer las cosas bien hechas. Pero es difícil que un ayuntamiento pueda cumplir con algunos artículos que tiene la ley 176, que son sumamente difíciles de cumplimiento.
pero a pesar de difícil de cumplir, establecen prisiones para los que incumplen ese artículo, como es el artículo 21 de la ley 17607, que es la que manda la distribución de los recursos. No obstante, el director o la dirección de presupuesto ha sido flexible en eso y lo ha hecho mediante resolución. Cámara de Cuentas no lo acepta, porque Cámara de Cuentas lo que dice entonces que hay que cambiar los clasificadores para adaptarlo a esa resolución. Y para eso entonces tiene el presidente de la República que emitir un decreto para poder adaptar esa resolución a lo que es el artículo 21, que lo hace muy difícil que un ayuntamiento pueda cumplir con la distribución de esos recursos, sí, el porcentaje, porque imagínense ustedes, en el Distrito Nacional, si usted pone un 31% para servicios, eso va a ser prácticamente imposible, porque solamente aseo urbano, es decir, mantener la ciudad limpia, te cuesta un 26% de lo que está presupuestado ahora mismo. Y pongo el ejemplo del Distrito Nacional, que tiene presupuestado el 56% para servicios. Entonces, es muy difícil usted mantener la ciudad limpia y el ayuntamiento funcionando con todo lo que hay que implica servicio, solamente con un 31%. Eso prácticamente es imposible. Y eso necesariamente hay que violarla, ese articulado. Y se gasta mucho más dinero en servicio que lo que se hace en obra, que es un 41%. Si se mantiene y se cumple con las otras dos partes de la distribución, que es el 4% para educación, género y salud, ese sí, ese cumple, y el 25% para empleomanía. Pero es difícil poder cumplir con el 41% para infraestructura y el 31% para servicios. Así que en ese sentido, o el gobierno emite los decretos que le permitan a los ayuntamientos, sobre todo estos ayuntamientos grandes, a poder utilizar la resolución que emitió, que la dirección de presupuesto, que lo único que hace es que ciertas cosas le permiten que vaya en el rango de servicio. Entonces, o se modifica la ley, porque algo tenemos que hacer en torno a eso para cumplir. ¿Por qué? Porque ese artículo lleva o conlleva prisión. Entonces, por eso ahora, todas estas auditorías, salen muchas irregularidades, y fíjense que ahora lo que pasó en San Francisco de Macorís, que hallaron culpable al alcalde de irregularidades en sus funciones, quien motivó y quien puso en marcha la parte judicial fue la sociedad civil. Así que ahora mismo cualquier ciudadano, cualquier organización de la ciudadanía puede poner en marcha cualquier proceso judicial en contra de cualquier funcionario, llámese municipal o estatal. Y entonces los ayuntamientos los incumbentes tienen que tener mucho cuidado con el manejo que le dan a los recursos en estos momentos. Y por eso hay que tener, y yo siempre he dicho, que los ayuntamientos necesitan tener buenos financieros. Y un ayuntamiento pequeño no es verdad que tiene dinero para para pagarle a un buen financiero. Porque alguien que esté preparado, pues claro, naturalmente hay que pagarle un buen salario. Por eso yo he dicho que la Liga Municipal debe de juntar por bloque o por municipio o por región, tener un buen financiero que le dé asesoría
a esos ayuntamientos pequeños que no tienen la capacidad económica para poder pagar un buen salario, y entonces que asesore a esos alcaldes para que hagan la cosa como manda los clasificadores de la Dirección de Presupuesto, porque si no, cuando venga Cámara de Cuentas va a encontrar muchas anormalías en ese sentido. Entonces, otra cosa que los ayuntamientos deben de cuidarse, y esto es si no lo saben los alcaldes, yo pienso que Fedomo debe ser más activo en este tipo de situaciones, por ejemplo, pidiendo, yo sé que ellos están involucrados en lo que es el cambio, la modificación de la ley 17607 que está en el Congreso, pero mientras eso llegue, ¿por qué no ir al presidente de la República para que emita el decreto que se necesita para que Cámara de Cuentas acepte la resolución emitida por el DGPRE? Pero mi orientación o mi observación a los que no conocen de esta resolución de Hacienda, los alcaldes, porque a veces pecamos de ignorancia y entonces cometemos los errores. Hacienda acaba de emitir una resolución que no es tan nueva, ya tiene unos par de meses que la emitieron, y es que todas las deudas, es decir, todos los pagos, aunque la ley 340 lo define, que no se debe licitar ni hacer contrataciones que no cuenten con los recursos necesarios, eso no se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellas deudas que tienen los ayuntamientos, y no solamente los ayuntamientos, también los estamentos del Estado, si los ministerios, las direcciones generales, toda aquella deuda que tengan con una persona o con una empresa, y que tenga una sentencia definitiva para el pago, lo que va a hacer Hacienda, que se lo va a descontar del dinero que le toca en la asignación presupuestaria a esa sentencia. Ahora, ¿dónde está el peligro de los alcaldes? Bueno, que si esa deuda no está registrada como deuda pública, si esa deuda no se puso en los presupuestos de correspondiente, y el gobierno no la reconoce como deuda pública, entonces con esa sentencia definitiva el interesado puede ir directamente al patrimonio personal o del ex alcalde o del alcalde o del funcionario de cual se trata. Es decir, para después no pecarle que no conocemos ese instrumento, que no sabíamos de esa resolución, vamos a buscar los alcaldes esa resolución y no vamos a hacer contrataciones en las cuales no se pueden pagar, y si hacerlo, vamos a registrarla, vamos a hacerla como manda la ley, para que eso quede registrado como deuda pública, y entonces cuando ya esa sentencia sea definitiva, simplemente se lo van a deducir de los recursos que le tocan en función de la ley municipal, la ley que crea el 10% que se le entregan a los ayuntamientos, que no le entregan el 10, le están entregando un 2.98, pero de esos fondos que el gobierno transfiere todos los meses a los ayuntamientos, de ahí se le va a ir descontando, o ese dinero se le va a descontar cuando hay una sentencia definitiva. Así que la municipalidad debe estar al tanto de todas estas resoluciones que están pasando a nivel municipal. Otra cosa que a nosotros nos preocupa, y ya a final de año y ya el año que viene estamos prácticamente en un año electoral, vamos a decir, porque no podemos decir que es un año preelectoral, es un año electoral porque las elecciones del 20 municipales son en febrero. Así que prácticamente cuando entre el 20 va a ser un año de campaña y de una vez va a venir las elecciones. Así que el año que viene es un año preelectoral donde los ayuntamientos y los alcaldes a veces prometen cosas que no pueden cumplir
se dejan llevar de la emoción de cuando van a un sector y le piden una obra y hacen obra fuera de presupuesto. Y todo eso tarde o temprano, cuando se hacen las auditorías, van a tener su consecuencia. Entonces, vamos a ajustarlo, porque fíjense un dato interesante que pasó en una auditoría que nosotros vimos, y es que los ayuntamientos a veces hacen cosas que son secundarias a lo que la ley dice que son sus obligaciones. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la Cámara de Cuentas vaya donde un ayuntamiento, donde el alcalde hace una obra que no está presupuestada, pero además que no está dentro de sus funciones primarias, y sin embargo en ese mismo presupuesto hay aceras y contenes y otras cosas que sí son prioridad, recogida de basura, que sí son prioridad para la alcaldía? ¿Qué va a pasar? Bueno, la Cámara de Cuentas te va a decir en su informe eso. Entonces, por eso los alcaldes tienen que tener mucho cuidado en la ejecución presupuestaria y en las cosas que estamos haciendo, porque ya no es como antes, ya hay muchos ojos que están vigilando, hay muchos controles, y a veces yo pienso que los regidores también tienen culpa, porque ellos son parte de la fiscalización de la administración, y a veces por dejadez, porque no le interesa o por falta de conocimiento, realmente no le ponen objeción a las alcaldías cuando hacen este tipo de situaciones. Entonces, para terminar ya este comentario y irnos a nuestra primera pausa, yo pienso que los partidos políticos tienen mucha culpa con la clase de legisladores y funcionarios municipales que nosotros tenemos. Pero eso lo vamos a hablar después de la pausa. No nos cambien, que retornamos en breve. Gracias por continuar con nosotros la hora de consuelo. Señores, vamos a pedirle al director que abra los teléfonos para escuchar algunas preguntas de la ciudadanía. Para terminar ya con el tiempo, con el tema municipal, hoy vi en la prensa, hay un conflicto en Santo Domingo Este que ha ido evolucionando y ha estado en los medios de comunicación, que es el parque o el parqueo del Parque del Este. Y en principio, y ahí que fue la administración que dio unos permisos que realmente son funciones del Consejo, y después vi que el Consejo emitió una resolución así negando el uso de suelo. Ahora están pidiendo un plebiscito, es decir, una consulta popular. La consulta, la ley establece que la consulta puede ser convocada por un 5% de la población, es decir, del padrón electoral, el alcalde, o una matrícula o mayoría absoluta, vamos a decir, del Consejo de Regidores. Eso sería la mitad del Consejo más un voto. Ahora, la ley también establece, porque hay procedimientos que hay que cumplir, y a mí lo que me llama la atención es que la ley establece que el plebiscito, la consulta, debe de hacerse antes de que haya una sentencia o si una resolución definitiva. Y a mí me parece, a mi entender, que ya hay una resolución definitiva cuando el Consejo le negó el uso de suelo. Así que no sé si eso ya consulta podría traer consecuencias en el Tribunal Administrativo, Superior Administrativo, porque ya la ley establece los procedimientos para hacer esa consulta. Y he visto y yo estoy de acuerdo con las consultas, yo creo que las consultas son importantes. Ahora, el otro mecanismo que sería, o que podría utilizar el Consejo, es hacer los cabildos abiertos. Es decir, convocar la ciudadanía a través de los cabildos abiertos y buscar la opinión de cada sector dentro de la demarcación
que es el municipio de Santo Domingo Este. Ese es otro mecanismo que, aunque no es un plebiscito, sí es una consulta, es un mecanismo de consulta, porque cuando usted hace los cabildos abiertos, es el consejo que lo hace y convoca a los comunitarios, a toda la ciudadanía, a escuchar, que puede ser por escrito, pueden emitir sus opiniones por escrito, pero escucharlo en ese escenario de lo que son los cabildos abiertos. Ese es otro mecanismo que puede utilizar la municipalidad en ese sentido. Miren, señores, ya saliendo un poco de la municipalidad, ayer, o sí fue ayer, pero creo que fue el martes, que CONATRA, esto es un tema muy delicado y muy complicado, CONATRA no permitió que ciudadanos haitianos ingresaran a sus autobuses. Yo pienso que es verdad, ellos están alegando una serie de que le están incautando los minibuses y están durando, no sé si eso es verdad, eso habría que verlo. Si eso se está haciendo, si las autoridades le están incautando vehículos y están durando un año para devolverlo, eso hay que verlo, porque yo pienso que eso no es una función de ningún órgano que no sea un tribunal. Es decir, si a mí me quitan un vehículo y las autoridades no me lo quieran devolver porque lo tienen como cuerpo del delito, pues yo voy a ir a un tribunal a buscar que me descarguen o que me entreguen provisionalmente ese vehículo, en lo que el caso se ventila en los tribunales. Pero el comentario va en que hay que tener un poquito de cuidado. Yo sé lo que quiere decir, entiendo lo que quiere decir CONATRA, pero eso es una forma de uno violar, si se quiere, el derecho que cada ser humano tiene. Usted no puede, vamos a decir, montar en un vehículo o no dejarle montar en su vehículo en función del color de la piel de una persona o de su credo religioso o sexual. Usted no puede prohibirle que se monte si tiene su dinero. Lo que yo creo que sí pueden hacer los dueños de autobuses que no quieren arriesgarse a que más adelante lo pare inmigración y encuentre pasajeros ilegales en sus vehículos, en sus autobuses, es simplemente pedirle una identificación antes de venderle el boleto. Porque eso perfectamente está de acuerdo con la ley. Usted va a comprar un boleto, deme su cédula. O deme una identificación que diga que usted es un ciudadano legalmente en el país. Entonces, yo creo que hay que buscar mecanismos, pero el mecanismo que está utilizando CONATRA, escuché ayer a Antonio Marte hablando en el programa que trabaja la doña, El Sol de la Tarde, y yo pienso que eso hay que buscarle otro mecanismo. Él planteaba que le planteó a Inmigración tener un inspector. No creo tampoco que Migración va a tener un inspector en todas las terminales. Eso no sé si eso sea posible. Lo que sí yo entiendo posible es que se le pida una identificación a todo aquel que va a comprar un boleto, sobre todo si usted entiende que la persona es ilegal o está ilegal en el país y usted no quiere correr con las consecuencias de que le incauten su vehículo por trasladar personas ilegales. Yo creo que la frontera es un reto para la República Dominicana, sigue siendo un reto. Creo que nos falta muchísimo por hacer en el tema frontera. Pienso que el país se puso de pie y nosotros, que fuimos de los primeros que empezamos a comentar el tema del acuerdo que se pretendía firmar, fuimos de los primeros que hablamos en nuestro programa y después en El Sol de la Tarde, de que el país estaba hipnotizado, que nadie estaba hablando de ese tema, pero finalmente hicimos, y la doña hizo una gran intervención en El Sol de la Tarde, y recuerdo que fue un viernes, y ya el lunes
estaba el país entero en pie de lucha para que ese, y todos los dirigentes políticos, que nadie había hablado de eso. Ningún dirigente político de la oposición había hablado de eso. Pero después de ese programa que lo grabaron el viernes y que pasó el fin de semana en las redes sociales y que llegó a tener una cantidad de vistas enorme, parece ser que la clase política despertó y el ciudadano despertó, y ya a partir del lunes y martes obligó al ayuntamiento, al gobierno central a formar una comisión que finalmente decidió que no íbamos ni siquiera a asistir al evento. Pero eso fue, o vamos a decir, inició con las denuncias que hicimos en los diferentes programas, y sobre todo esa actitud que tuvo doña Consuelo en el programa Sol de la Tarde del viernes. Y qué bueno que el país se puso de pie. Ojalá nos pongamos de pie en otros temas que son sumamente importantes para la nación. El otro tema, ya para finalizar, porque nos queda muy poco tiempo, es el que se está planteando la venta del 50% de Punta Catalina, cosa que yo estaría de acuerdo con que se venda el 49%, siempre y cuando se le venda a los obreros. Es decir, a esos fondos de pensiones que están ahí y que no están generando suficiente dinero, ¿por qué no invertirlo en un instrumento como Punta Catalina, que tiene garantizada la venta de su energía? Por ende, va a rendir grandes beneficios. ¿Por qué no vendérselo a los obreros que tienen su dinero ahí en los bancos? Y eso a su vez va a hacer que esas inversiones crezcan. Por ende, el obrero va a tener más recursos, va a recibir más recursos. Señores, ya llegamos al final del programa. Mañana tenemos un nuevo compromiso aquí a partir de la 1 de la tarde con su programa La Hora de Consuelo. Buenas tardes, buen provecho y bendiciones.